Bueno, buenos días, Iglesia. La verdad que se hace muy raro el estar solo aquí frente a la cámara y pudiendo pues hablar con vosotros. También está David ahí dirigiendo todo el tema de imagen y sonido y la verdad que estamos muy agradecidos pues a la labor que el Ministerio de Imagen y Sonido realiza, ¿no? Tal como dice en Hechos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y a pesar de la distancia en la cual nos encontramos ahora, pues cada uno se encuentra en su respectivo hogar, lo que podemos ver es que estamos unidos en Cristo. Y ahora es un tiempo en el cual, en esta unidad, podemos disfrutar juntos, alabando y adorando a nuestro Dios. Y para ello, pues me gustaría poder orar, hablar con Dios, para dejar este tiempo en las manos de Dios y que sea un tiempo donde le honremos y le glorifiquemos solamente a Él. Un tiempo donde también cada uno de nosotros podamos gozarnos, podamos disfrutar de este tiempo. Así pues voy a orar. Sí, Padre, muchísimas gracias por este tiempo, Señor, que tú dispones para poder estar en unidad, alabándote y adorándote a ti, Señor. Te pedimos que guíes este tiempo por medio de tu Espíritu, Señor, conforme a tu palabra, Señor, que sea un tiempo de adoración solamente a ti, Señor, y un tiempo donde también cada uno de nosotros podamos gozarnos, podamos disfrutar, Señor, de una forma plena. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Lo dejamos en tus manos, Señor. Amén. Me gustaría que me acompañarais, por favor, al Salmo 138. Salmo 138. Versículos del 1 al 8. Salmo 138, versículos del 1 al 8. Dice así: Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Lo que podemos observar en estos primeros versículos, en los versículos del 1 al 3, es que vemos la disposición de David para alabar y dar gracias solamente a Dios. Alabarle con una actitud de entrega total y en humildad ante Él, reconociendo su misericordia, su fidelidad, su majestad, la grandeza de su palabra y su cuidado hacia Él. Y es que David experimentó estas verdades en su propia vida, pues anteriormente ya había acudido a Dios y había experimentado esa bendición por parte de Dios, ¿no? Su alma fue fortalecida. Posteriormente, en los versículos del 4 al 6, podemos ver cómo David, tras expresar su propia experiencia con Dios, manifiesta la superioridad y la grandeza de Dios y su gloria sobre la de cualquier rey terrenal. El único Dios y verdadero es el que se merece nuestra honra, nuestra alabanza. Y Dios en su majestad atiende a todo aquel que en humildad se acerca a Él. Y David, siendo rey, reconoció su humildad, reconoció en humildad la majestad de Dios sobre su propia vida. Y ahora es un tiempo en el cual nosotros podemos rendirnos ante Dios, podemos ir hacia su trono en humildad, al igual que David, reconociendo lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. Lo hemos experimentado en nuestra propia vida.
Bueno, pues tal como veis, hemos tenido algún percance, pero también gracias a David que lo ha podido solucionar. Me ha dicho que los WhatsApps están repletos de mensajes. Así que bueno, vamos a seguir con este tiempo. Y tal como estaba comentando, estábamos leyendo el Salmo 138, un salmo en el cual en los primeros versículos vemos que David quiere alabar, adorar solamente a Dios y reconocer todos esos atributos de Él, su fidelidad, reconocer su misericordia, su majestad, la grandeza de su palabra y también su cuidado hacia Él, ¿no? David mismo lo experimentó. Y también podemos ver cómo tras expresar su propia experiencia manifiesta la grandeza de Dios sobre cualquier persona terrenal. Y es a Él a quien dirige esta alabanza, esta adoración, ¿no? Solamente a Dios. En los siguientes versículos, en los versículos del 7 al 8 del Salmo 138, lo que podemos ver es una declaración de confianza hacia Dios. Podemos observar que David tiene la confianza de que, aunque ande en medio de la angustia, Dios le vivificará. Aunque ande en medio del peligro, Dios le protegerá. Dios cumplirá su propósito en él. Y quizás alguno de nosotros, o seguramente muchos de nosotros, estemos viviendo situaciones en las cuales esté presente la angustia. En estos momentos de crisis a nivel mundial y tal como podemos saber pues, acerca del coronavirus, ¿no? Que incluso están llegando noticias de personas cercanas a nosotros, ¿no? que padecen esta enfermedad, ¿no? Pero en medio de toda esta situación vemos que David confía en Dios. Y también estamos llamados a ello, a poder poner nuestra confianza en Dios, reconociendo que el amor de Dios es grande y eterno, como lo reconoce aquí en nuestros versículos David, ¿no? Teniendo en mente esta gran realidad, quiere que el Señor siga haciendo su propósito en él. Deja su vida en manos de Dios. Y qué bueno también es que cada uno de nosotros, ahí en nuestras propias casas, podamos orar a Dios, podamos hablar con Dios en medio de la angustia, en medio de esta situación social bastante delicada. Qué bueno es poder dejar todo lo que hay en nuestro corazón en manos de Dios, acercarnos a Él, hablar con Él, descansar en Él. Pues ahora vamos a tener un tiempo en el cual, por grupos en casas, pues que podamos estar orando, que podamos estar hablando con Dios y confiando en Él. Sí, Padre, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos acercarnos a ti, Señor. Muchísimas gracias porque vemos cómo tú obras en medio de los tiempos. Vemos tu amor, tu misericordia, vemos tu paz, Señor. Y sabemos que cuando acudimos a ti podemos descansar en ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor. Queremos dejar nuestras vidas en tus manos, Señor. Que tú cumplas tu propósito en cada una de nuestras vidas, Señor. Y que tú también cumplas tu propósito en el culto de esta mañana, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a escucharte. Queremos centrarnos en alabarte y adorarte solamente a ti, Señor. Muchísimas gracias por todo, Señor. A ti te alabamos y te adoramos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar al tiempo del mensaje, el cual va a estar centrado en un pasaje de Hechos de los Apóstoles, me gustaría poder recordaros algunos temas por los cuales podemos seguir orando, ¿no? Podemos seguir orando por todos esos cuerpos, el cuerpo sanitario, los cuerpos de seguridad
que velan por nuestra protección, por nuestra sanidad, que podamos estar orando por ellos, que podamos estar orando también por la Iglesia, por los grupos de hogar, por cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que podamos estar orando por la Iglesia, por sus ministerios, por los ministerios, por la salud espiritual de cada una de las personas. Que sea un tiempo, todo este tiempo, donde se presenta la angustia, la inquietud, la incertidumbre, que sea un tiempo donde podamos mantener la comunión vía redes sociales, con la finalidad de poder permanecer firmes en la fe en medio de este tiempo. Y en base a ello también comentaros que la semana que viene, en adoración a Dios, vamos a poder participar de la mesa del Señor. Así pues, os pedimos que la semana que viene, el domingo que viene, donde también retransmitiremos este culto, pues os pedimos que podáis tener preparado el pan y el vino. Todas aquellas personas que creéis en Cristo Jesús como vuestro Señor y Salvador y que os hayáis identificado también por medio del bautismo con la muerte y resurrección de Jesucristo. Será un tiempo de comunión en el cual podremos participar juntos de la mesa. Así pues, tener preparado vuestro pan y vuestro vino, vuestro vasito de vino, pues allí en casa. También comentaros que esta tarde también tendremos nuestro culto, nuestros cultos familiares, cada uno en su hogar, donde podremos trabajar preguntas acerca del mensaje que vamos a tener esta mañana. Así pues, también deciros que el jueves, como bien sabéis, tenemos nuestro culto de oración, pues tendremos un mensaje enviado por WhatsApp en el cual José Luis nos impulsará a mantenernos unidos en unidad y en oración, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, poder orar para que el Señor bendiga su mensaje, para que el Señor nos hable a través del mensaje de esta mañana. Así pues, vamos a hablar con Dios. Sí, Padre, muchísimas gracias por este tiempo en el cual podemos acercarnos a tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para escucharte a ti, Señor, y moldea nuestros corazones, Padre. Transforma corazones, Señor, en esta mañana. Renueva corazones en esta mañana, Señor. Obra tú por medio de tu Espíritu y conforme a tu palabra, Señor, en medio de este tiempo, Señor, de incertidumbre, de preguntas, de inquietudes, Señor. Haz tu obra conforme a tu voluntad, Señor. Y guía este mensaje, Señor, que llegue a los corazones de las personas, Señor, y que cada uno de nosotros podamos salir gozosos en esta mañana, Señor. Muchísimas gracias por todo, Señor, y lo dejamos en tus manos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien. El mensaje de esta mañana va a estar centrado en un pasaje que se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Así pues, si me podéis ir acompañando, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, por favor. ¿Vale? Capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 24. Hechos, capítulo 10. Versos del 24 al 48. Tal como sabéis, vivimos en tiempos de crisis mundial. Tiempos en los cuales se está poniendo de manifiesto una crisis política, social, medioambiental y sanitaria en todo el mundo. Tiempos en los cuales se percibe de una forma más sensible la fragilidad del ser humano y la necesidad de poder tener un mensaje de esperanza que traiga paz a nuestras almas. Y es por ello que hoy voy a hablar acerca de la paz de Dios. Y para ello me voy a centrar en este pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 10, versículos del 24 al 48. Versículos en los cuales vamos a ver la necesidad real de una persona de poder vivir esa paz de Dios.
Así pues, nos encontramos con el versículo 24, que dice así: Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?» Entonces Cornelio dijo: «Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado». Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre». Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Señor, bendice tu palabra, Señor. El primer punto que quisiera destacar es que vemos la necesidad de la paz de Dios en la vida de Cornelio. Y esto lo podemos ver en los versos del 24 hasta el 36. Nos encontramos hoy ante un texto que narra una conversación en una casa, en un hogar, como muchos de vosotros os podéis estar encontrando ahora. Una conversación entre 2 personas que tienen una distinta cosmovisión, una distinta visión de la vida. Por un lado nos encontramos con Pedro, un siervo de Dios, que oraba a Dios, que obedecía a Dios y que predicaba el mensaje de Dios, pero que a su vez también tenía una serie de ideas sociales y religiosas preconcebidas que debían de ser moldeadas. Por otro lado nos encontramos también con Cornelio. Tenía su familia, tenía amigos, tenía un trabajo. Era centurión de la compañía romana llamada la italiana, según el verso 1. Tenía unos valores éticos y morales, pues vivía justa y piadosamente. En el verso 2 aparece de este capítulo.
pero también tenía una serie de inquietudes espirituales. Era una persona que oraba, que hablaba con Dios. Era una persona que ayunaba. Era una persona que hacía limosnas. Y era una persona que estaba junto a su familia ansiosa por poder escuchar la palabra de Dios. Y quizás en el día de hoy, en esta mañana, algunas personas os sintáis más identificadas con Pedro y otras personas os sintáis identificadas con Cornelio. Pues bien, lo que vamos a poder observar en estos primeros versículos es que ambos fueron moldeados por Dios. En ambas vidas trabajó Dios. En el caso de Pedro, lo que podemos ver es que Pedro tenía unas ideas sociales y religiosas preconcebidas que debían de ser moldeadas. Tal como aparece en el verso 28, ¿vale? Lo que podemos ver es que Pedro expresa esa idea que había en la sociedad judía. Y es que para cualquier judío era ilícito el poder mezclarse, el poder convivir con personas que no fueran judías, con personas, en este caso, que fueran, se les llama gentiles. Y en este caso vemos que era el caso de Cornelio y de su familia. Y no podían relacionarse con ellos porque los consideraban impuros. Sin embargo, Dios en todo tiempo, en todo este proceso, en estos capítulos, vemos cómo Dios va moldeando la mente de Pedro con la finalidad de moldear su visión y mostrarle una visión mucho más amplia. No moldeó el mensaje que Pedro predicaba, porque la esencia del mensaje era correcta de lo que Pedro predicaba, pero sí que quería moldear su visión, su cosmovisión, la amplitud de tal mensaje. Y es que Dios sacó a Pedro de su zona de confort, de su zona de seguridad, de su visión, de su zona de visión. Y le fue moldeando, mostrándole una visión de la vida mucho más amplia, una visión del mensaje mucho más amplia de la que él tenía, hasta el punto de llegar a entender Pedro que, versículo 34, verso 34, primer punto, Dios no hace acepción de personas. Y esta misma idea que Pedro declara en este texto también lo podemos ver en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, en el cual Dios no hace acepción de personas. Lo que podemos ver es que muestra que todo el mundo, en ese pasaje de 1 Pedro, muestra que todo el mundo será juzgado por Dios y que, por lo tanto, todo el mundo necesita escuchar el mensaje de la paz de Dios. Pero, por otro lado, también lo que podemos observar es que él reconoce que Dios se agrada de toda persona, sea cual sea su nación, por un lado, que le tema, es decir, que le honre o que le respete de una forma reverente a Dios. Y por otro lado también que Dios se agrade en las personas que viven ejerciendo justicia. Así pues, Pedro ya se está dando cuenta de que Cornelio era una persona que temía a Dios y que por lo tanto también era una persona que vivía ejerciendo esa justicia, tal como describe este capítulo 10. Por lo tanto, Pedro es consciente de que Dios se agradaba por la vida de Cornelio. Una persona temerosa de Dios, una persona que vivía ejerciendo justicia. Sin embargo, lo que podemos observar a través de este texto es que, a pesar de vivir ese estilo de vida, Pedro necesitaba escuchar, Cornelio necesitaba escuchar el mensaje de la paz de Dios. Y en esta ocasión por parte de boca de Pedro. El hecho de que Pedro predicara un mensaje de paz a Cornelio revelaba que Cornelio estaba en enemistad con Dios y que por lo tanto debía de ser restaurada esa relación personal con Dios. Y no solamente la de Cornelio, sino que también la de toda su familia,
y tal como muestra la Biblia, la de toda la humanidad. Pues toda la humanidad está en una situación de enemistad con Dios. Y Dios quiere restaurar la paz del ser humano con Dios. Y durante este proceso, lo que podemos observar es que Pedro fue moldeado y guiado para compartir ese mensaje de paz a personas que necesitaban escuchar ese mensaje de esperanza, que trajera paz al alma de esas personas, ¿no? Y en este tiempo de crisis mundial, donde hay desolación, donde hay angustia, donde el alma del ser humano busca ser saciada, lo que podemos observar es que en la Iglesia estamos llamados a compartir el mensaje de esperanza. Ese mensaje de esperanza que trae paz al alma del ser humano. Y es este momento de tiempo de crisis mundial donde Dios también quiere de alguna forma moldearnos y nos quiere impulsar a predicar este mensaje de esperanza, este mensaje de paz con Dios, porque la gente necesita vivir la paz de Dios en sus propias vidas. De esa forma, su alma será saciada. Y es sobre este tema, el segundo punto, que voy a hablar. El mensaje de la paz de Dios predicada a Cornelio y su familia. Y en este caso lo podemos ver por boca de Pedro. Y esto lo encontramos en los versículos 37 al 43. Al comienzo de la creación, Dios instauró una ley con la finalidad de que la humanidad pudiera disfrutar de una vida plena y agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, dichas instrucciones fueron desobedecidas por Adán y Eva, trayendo consigo una serie de consecuencias muy graves sobre la humanidad, como son el pecado y la muerte, tanto física como espiritual, de la humanidad, y cuyo camino, el camino del pecado, se dirige hacia la condenación eterna. Así pues, lo que podemos observar es que se produjo un deterioro relacional tanto con Dios como con las personas y también con la naturaleza. Pues la propia naturaleza del pecado consiste en destruir relaciones y producir dolor y muerte. Ese es el objetivo del pecado. Ese es el objetivo de Satanás. Romper relaciones del ser humano con el ser humano, del ser humano también con Dios. Y producir dolor y muerte en la vida del ser humano. Y en realidad se puede ver esto diariamente cuando vemos las noticias. En nuestra sociedad, cuando nosotros vemos las noticias, incluso si vamos paseando también incluso por la calle o en el día a día, lo que podemos ver es que hay enfermedades, guerras, violencia, odio, envidias, etcétera, 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 que producen dolor y muerte. Y todo ello es como consecuencia del pecado. Y a lo largo de la historia, en medio de esta situación desoladora, Dios ha marcado unas pautas con la finalidad de que el ser humano pudiera disfrutar de unas buenas relaciones, pudiera disfrutar de una buena relación con Dios, pero también una buena relación con otros seres humanos. Así pues, podemos ver que Jesús ya en los evangelios marcó dos mandamientos, los dos principales mandamientos, los cuales eran: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, lo que podemos ver por parte de Dios es que Dios quiere impulsar, quiere restablecer estas relaciones, quiere reconciliar al ser humano con Dios y también con las personas. Ese es el objetivo de Dios, restaurar relaciones. Y en el texto de hoy podemos ver cómo Dios transmitió un mensaje de paz, verso 36, con la finalidad de que las personas no experimentaran esa condenación eterna, sino la salvación eterna, lugar donde Apocalipsis describe que no habrá ni llanto,
ni clamor, ni dolor, ni muerte. Así pues, Dios no es tirano ni distante, sino que Dios es amor y es cercano. Diseñó un plan para poder restaurar esa relación personal con Él, pero también la transmitió a través de la persona de Jesucristo, Señor de todos. Y este mensaje de paz está basado en dos aspectos. Y el primer aspecto podemos ver que se basa en el arrepentimiento ante Dios, y esto lo vemos en el versículo 37. Juan el Bautista predicó un mensaje de arrepentimiento, el cual revelaba la condición pecaminosa del ser humano por causa del pecado original de Adán y Eva y su consecuente sentencia, la cual es la condenación eterna. Y este mensaje impactó en la sociedad, de tal forma que diferentes grupos sociales, diferentes clases sociales acudían a donde Juan el Bautista y le decían, bueno, ¿y nosotros qué es lo que hemos de hacer para poder ser librados de esa ira venidera? ¿Cómo podemos ser salvos de esa situación? Y lo que Juan el Bautista les decía, bueno, a los del pueblo les decía, bueno, compartir con los necesitados. A los recaudadores de impuestos les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. A los soldados les dijo, no extorsionéis ni acuséis falsamente a nadie. Incluso al rey Herodes le dijo, no es lícito, no es correcto que tengas relaciones sexuales con la mujer de tu hermano y que realices una serie de actos malvados. Hay que corregir esas áreas, les dijo Juan el Bautista a todas estas clases sociales. Así pues, Juan el Bautista predicaba un mensaje de arrepentimiento, un mensaje basado en un cambio de mentalidad que repercutía también en un cambio de conducta en medio de su sociedad. Impulsaba unos valores éticos y morales acordes a Dios y que eran beneficiosos también para la sociedad. Entonces, una de las preguntas que surge en este momento es, bueno, ¿qué buena conducta podemos mostrar en este tiempo de crisis mundial? ¿Qué buena conducta podemos mostrar que sea acorde a Dios y beneficiosa para nuestra sociedad? Pues yo tengo marcadas varias, pero esta es una de las preguntas que vamos a tratar hoy en los grupos de culto familiar y demás, los cuales enviaremos posteriormente las preguntas, ¿no? Una idea que se me ocurre es seguir las pautas establecidas por el cuerpo sanitario, los cuerpos de seguridad, ser de ejemplo en ese área. Otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es ser agradecidos con todos los profesionales que salvaguardan o que trabajan por guardar nuestra seguridad, nuestra sanidad en medio de este tiempo. Y ayer vi que, por ejemplo, un acto muy bonito, en el cual cuerpos policiales iban a los hospitales con la finalidad de aplaudir al equipo sanitario y a su vez el equipo sanitario también aplaudir a los cuerpos policiales, a los cuerpos de seguridad por la labor que ellos estaban realizando. Estos son, por ejemplo, dos aspectos, dos ejemplos en los cuales podemos mostrar una buena conducta en medio de este tiempo de crisis. Y tengo marcadas muchas más. Sin embargo, Juan no se quedó ahí. Juan el Bautista no se quedó con ese mensaje solo, sino que constantemente señaló el camino hacia Jesús. Por lo tanto, si la forma de experimentar la paz de Dios se basara en vivir una vida ética y moralmente correcta, ¿por qué hacía falta señalar el camino hacia Jesús? ¿Por qué Juan el Bautista mostraba siempre el camino hacia Jesús? Porque si la paz con Dios se basara simplemente en vivir correctamente una vida ética y moral, sería innecesario indicar el camino hacia Jesús, porque ya había personas que vivían acorde a este mensaje que predicaba Juan el Bautista. Y un claro ejemplo de ello lo vemos en Hechos de los Apóstoles 19, capítulo 19, versículos del 3 al 5, en los cuales había personas que vivían este estilo de vida,
Pero incluso a esas personas se les predicó y se les dijo: tenéis que creer en Cristo Jesús. Juan el Bautista era consciente de que la paz de Dios se hallaba en la persona de Jesús. Y es por ello que siempre señalaba a Jesús. Jesús mostró la importancia de experimentar dicho arrepentimiento. De hecho, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y no porque tuviera que arrepentirse de nada, porque Jesús no cometió pecado alguno. Sin embargo, sí que lo hizo para mostrarnos a nosotros, a la humanidad, el camino que debíamos de seguir para experimentar esa paz de Dios. Y comienza con el arrepentimiento. Comienza pidiendo perdón a Dios. Jesús marcó ese camino para experimentar la paz con Dios. Y esto nos muestra que es importante que Dios transforme la sociedad. Esto nos muestra que es importante que nos dejemos moldear por Dios, que nos dejemos guiar por Dios para ser de bendición y de ejemplo en medio de esta sociedad. Pero lo más importante es que Dios transforme los corazones de las personas. Pues la humanidad está en enemistad con Dios y necesita experimentar la paz de Dios. Y esto solamente es posible gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y es que dentro de este mensaje de paz hemos encontrado el arrepentimiento ante Dios, pero también se encuentra la fe en la obra de Jesucristo. En estos versículos se muestra claramente a Dios Trino actuando de una forma armoniosa, en sintonía, para hacer el bien y sanar a todos, en todos los aspectos los cuales estaban siendo oprimidos por el diablo. Y Jesús era muy consciente de la presencia del pecado y de las consecuencias que el pecado traía sobre la humanidad. Y los evangelios nos muestran de principio a fin cómo Jesús quiso traer sanidad física y espiritual a la vida de las personas. Y ante todas estas necesidades que se le presentaban cuando Jesús caminaba de un lado hacia otro, Jesús respondió con misericordia, sanando enfermos. Jesús respondió con santidad, enfrentando el pecado moral y espiritual de los religiosos. Jesús respondió con tristeza al ver la dureza de sus corazones. Jesús respondió con poder y autoridad sobre los demonios, haciéndoles callar, impidiéndoles que se interpusieran en su misión. Pero sobre todo Jesús respondió con humildad y amor, muriendo en una cruz por nuestros pecados. Y es que Cristo, de forma voluntaria, se despojó de su gloria y se hizo humano, semejante a nosotros, para identificarse con nosotros y morir por nosotros en una cruz, para recibir el castigo que cada uno de nosotros nos merecíamos. Y es que Cristo Jesús, en obediencia a Dios Padre, quien envió a Jesucristo como sacrificio para ser sacrificado y recaer sobre Jesucristo toda su ira y traernos a nosotros paz y perdón de nuestros pecados. De esta forma, nosotros podemos experimentar la paz de Dios. Jesucristo, de una forma voluntaria, se sacrificó por nuestros pecados y recibió la ira de Dios que nos correspondía a nosotros. Y es mediante la obra de Cristo Jesús en la cruz que nosotros podemos ser justificados ante Dios, que nosotros podemos recibir ese perdón de pecados. Y el gran mensaje es que Jesús, aquel quien vino para hacer el bien y traer sanidad a nuestras vidas, murió en una cruz por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y se presentó delante de personas predicando un mensaje, el mensaje de la victoria de la vida sobre la muerte. En Cristo hay paz con Dios. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay vida.
Y ahora la pregunta que surge es, bueno, ¿solamente por medio de la obra y persona de Jesucristo podemos ser salvos? Pues la respuesta es sí. No hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y es que 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo mediador y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así pues necesitamos a un mediador que pudiera representarnos ante Dios y que pudiera representar a Dios ante nosotros. Y esa persona solamente es Jesucristo. La pregunta que lanzo es, bueno, ¿reconoces a Jesús como el Salvador de tu vida? ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Te has arrepentido ante Dios y has puesto tu fe en Jesucristo y has reconocido que Jesucristo ha muerto por tus pecados? Porque solamente en Cristo tenemos salvación, solamente en Cristo tenemos perdón de pecados, solamente en Cristo podemos hallar la paz de Dios. Si no lo has hecho, ¿qué es lo que te impide dar este paso de ser reconciliado con Dios? Tal como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y es que llegará el día del juicio, en el cual Cristo, como juez de vivos y muertos, juzgará a toda la humanidad. Y toda aquella persona que haya creído en la obra de Cristo en la cruz, por la gracia de Dios, será justificado por la obra de Cristo, por la sangre derramada de Cristo en aquella cruz, y vivirá eternamente con Él. Por otro lado, toda aquella persona que no haya creído en la obra de Cristo en la cruz, será sentenciado a una condenación eterna. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos reconciliados con Él. Él diseñó el plan, Él transmitió el plan, Él ejecutó el plan para que nosotros fuéramos reconciliados por Él. Y no es por méritos propios, sino que es solamente suyo. Es por su gracia que podemos ser reconciliados con Él. Y Él nos llama a que creamos en su mensaje. El mensaje de la paz en Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Cornelio y su familia creyeron en la obra de Cristo en la cruz. Recibieron perdón de pecados y fueron reconciliados con Dios. Experimentaron, vivieron la paz de Dios en sus propias vidas. Y este es el tercer punto que quiero destacar. Cornelio y su familia vivieron en la paz de Dios. Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, trajo regeneración espiritual, una nueva vida espiritual en la vida de Cornelio y su familia. Y eso lo vemos en los versos del 44 al 48. Por medio del Espíritu Santo adoraron y exaltaron a Dios, se bautizaron, identificándose con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es que el bautismo es una expresión externa de adoración a Dios. Es un acto de obediencia, pues Jesucristo mismo ya lo estableció como un mandato, con la finalidad de que todo aquel que crea en Él lo exprese públicamente a través del bautismo. Y vemos que Cornelio y su familia fueron bautizados. Así pues, tal como podemos observar, por medio del Espíritu Santo podemos tener una comunión íntima y personal con Dios. Y esta realidad hace que podamos experimentar la paz de Dios no solamente a nivel en un tiempo escatológico, en un tiempo futuro, sino que también la podamos vivir en un tiempo presente. Por medio del Espíritu Santo, hoy mismo, en tiempos de incertidumbre y desolación, los cristianos podemos disfrutar de la paz de Dios. Y aquí podemos ver en Juan 14 cómo Jesús se lo transmitió a sus discípulos en un momento de incertidumbre. Les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y por otro lado también podemos ver cómo Pablo se lo manifestó a la iglesia de Filipos en otro momento de incertidumbre, de inseguridad. Podemos ver cómo transmitió este mismo mensaje. En Filipenses capítulo 4, 6 al 7 dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno y qué alentador es poder disfrutar de la paz de Dios. En estos momentos de angustia, de incertidumbre, donde muchas personas no saben a quién acudir, qué bueno es Dios que se ha manifestado a nosotros y nos ha marcado el camino para poder experimentar esa paz que Él mismo ofrece. Y podemos tener acceso a Él gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y Dios nos anima a no estar inquietos ni turbados en estos momentos de incertidumbre, de inseguridad. Dios nos anima a no estar ni inquietos ni turbados, sino a confiar en Él, a descansar en Él, a tener paz en Él. Nos anima a acudir a Él con todas nuestras inquietudes, sabiendo que su paz, la cual nadie más nos puede dar, nadie más nos puede dar su paz, cuidará tanto nuestros corazones como nuestros pensamientos. Y qué importante es, en estos tiempos de inquietud, de inseguridades, de preguntas, poder ser cuidados, poder ser protegidos por Dios. Que tanto nuestro corazón como nuestros pensamientos estén protegidos por Dios. Y es que en Cristo tenemos perdón, tenemos esperanza, tenemos paz. Dios es bueno. Conclusión. En estos tiempos de crisis política, social, medioambiental y sanitaria a nivel mundial, se percibe de una forma más sensible la necesidad de un mensaje de esperanza que traiga paz al alma del ser humano. Y ese mensaje de paz, de esperanza que trae paz al alma del ser humano, se encuentra en el mensaje de la paz de Dios. La paz de Dios sacia dicha necesidad. El caso de Cornelio nos muestra que por muy correcta que sea nuestra vida en medio de esta sociedad, a pesar de que una persona pueda vivir correctamente de una forma ética y moral en medio de esta sociedad, dicha persona está en enemistad con Dios y dicha persona necesita ser reconciliada con Dios. Y lo alentador es que Dios en su amor diseñó un plan, transmitió el plan, ejecutó ese plan de salvación, de reconciliación y de paz que se halla única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Y Cornelio y su casa creyeron en la obra de Cristo en la cruz. Y Pedro y su casa experimentaron esta paz y sus pecados fueron perdonados. Pero es que a su vez también podemos ver cómo Cornelio y su familia disfrutaron de la paz de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Y es que gracias a Dios podemos vivir dicha paz no solamente en el tiempo futuro, sino también en el tiempo presente. Momento en el cual podemos acudir a Dios y poner en Él todas nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, sabiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios es bueno y Él quiere traer su paz a nuestras vidas. Vamos a orar. Sí, Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos muestras
la realidad espiritual, Señor. Muchísimas gracias porque en tu palabra podemos ver que necesitamos reconciliarnos contigo, Señor. Que necesitamos restaurar esa relación personal contigo, Señor. Y gracias porque tú has dispuesto un plan, tú has puesto un camino para poder ser reconciliados contigo, Señor. Y ese camino es Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, que tú transformes vidas, Señor. Que vidas se rindan a tus pies, Señor, en arrepentimiento, Señor, y que crean verdaderamente en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, Señor, y que puedan experimentar esa paz de Dios en sus propias vidas y puedan disfrutar esta vida, Señor, teniendo la convicción de que han sido reconciliados, Señor, contigo. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu, Señor, a descansar en ti. En medio de esta situación de angustia, de inquietud, de turbación, Señor, que podamos descansar en ti, Señor. Confiar en ti, sabiendo, Señor, que tú vas a cuidar nuestros corazones y también vas a cuidar nuestros pensamientos, Señor. Y estamos agradecidos por ello, Señor. Así pues, haz tu obra en nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, y que tu nombre sea glorificado en medio de este tiempo de crisis, Padre. Muchísimas gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Así pues, que el Señor os bendiga y os guarde en este tiempo. Un abrazo. Viento del norte ha llegado, son tibios los rayos en mi piel, helada se queda el alma, la nieve no me deja mover, el frío que roza mis huesos insiste en quitarme la fe, aviva este más larga que sea la estación, la niebla no me deje ver. El sol de justicia está cerca, las nubes tendrán que correr. Cuando venga el frío me envolverá, tu abrigo me alcanzarás, con tu fuego me rodearás, y en el largo invierno siento tu abrazo eterno, sin duda alguna eres tú quien me cubrirá, quien me cubrirá. Su viaje a su hogar esperan volver, el árbol la guarda paciente de los destellos del amanecer.
El sol nunca se ha ido, ahora lo puedo ver. Tú nunca te has ido.